Y aquí estamos en otra semana y como cada jueves estamos con ella, con la señora, ayer nos dábamos cuenta que es la única señora de la cooperativa Viaraba, la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola Rena, ¿cómo estás? Te escucho muy bajito. ¿Qué título? ¿Qué Sí, título? La bueno, única hágase cargo, señora. mija, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Qué lindo el otoño, qué lindo el fresquete. Yo Eh, soy feliz con este clima, no sé ustedes. Sí, acá está lindo, hoy nubladito, se prevé que la semana que viene vamos a tener más fresculis, pero bueno, es la que toca, toca, la suerte es loca y se nos toca el otoño y acá disfrutando el otoño en nuestras sierras es particularmente muy bello. Tal cual, es lo que más extraño. Y me imagino, me imagino. Sí, Bueno, va a tener que darse una vuelta por acá entonces, en algún me va a quedar- momento. voy a tener que visitar, voy a tener que visitar. Claro que sí. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Hoy te voy a contar la relación que existe entre el césped sintético y la manipulación de la opinión pública. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué vinculación hay? Claro, viste que para títulos baiteros Sí. hay que buscar cosas para. En realidad, la historia del césped sintético es un poco lo que le da origen o nombre, mejor dicho, a lo que se conoce como una técnica de marketing que es el astroturfing, ¿sí? O sea, hoy vamos a hablar en realidad de astroturfing, un término que no se escucha mucho, pero que es muy importante para entender muchas de las cosas que pasan hoy por hoy en Internet. Así que en realidad eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y el tema de AstroTurf es porque es en realidad una marca. Ajá, AstroTurf es en realidad la primera marca, la primera marca conocida mundialmente de césped sintético que se creó en la década del 60. Y me parece una historia muy interesante porque el boom de este producto ocurre después de que se construye un estadio gigantesco en Houston, en Estados Unidos, que fue el primer estadio cerrado. Y claro, después de que hicieron el estadio totalmente cerrado, se dieron cuenta de que no iban a poder tener pasto natural. claro. Pequeñísimo detalle. Detalle, sí. Entonces, claro. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner césped artificial. Y ahí es donde tiene como el boom la marca AstroTurf, porque el estadio es el Astrodome de Houston. De ahí viene el nombre. Y vos dirás, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la manipulación de la opinión pública? Porque la técnica de reemplazar el césped sintético y hacerlo pasar como si fuera césped natural es la inspiración que tuvieron durante muchos años estrategas de marketing y de propaganda política para lograr manipular parcialmente a la opinión pública a través de estrategias que consisten en representar opiniones, eh, digamos, minoritarias o muy pequeñas o totalmente contrarias al sentido común, como si fueran opiniones que representan a mucha gente. Sí, Esta técnica de decir estas opiniones que son marginales, que son, por lo general, insisto, que están muy cercanas a lo opuesto a lo que dicta el sentido común, se convierten a través de esta estrategia de astroturfing en una opinión que parece que es más popular o más general de lo que realmente es. Esta estrategia se utilizó no solamente en el marketing, sino principalmente en la propaganda política, porque es esta idea donde yo digo que junté una cantidad ridícula de firmas o una cantidad ridícula de gente que apoya una idea y en realidad son un montón de alias, son un montón de nombres ficticios o de cada vez firmas. más, además, ¿no? Exacto, Sí. exactamente. Entonces, esta estrategia me parecía muy interesante porque se habló durante mucho tiempo de la posverdad, por ejemplo, como concepto filosófico, teórico, no sé si ustedes recuerdan, pero no hace mucho tiempo se empezó a hablar de la posverdad, especialmente después de todo el escándalo de Cambridge Analytica y de lo que pasó con las redes sociales durante un tiempo antes de elecciones acá en Argentina. Y este concepto de posverdad fue como que se habló un montón, un montón, un montón, después no se dijo más nada, y está directamente relacionado con esta idea de astroturfing. Porque el astroturfing básicamente, ¿en qué consiste?
En este caso, dentro de las redes sociales, en esta estrategia donde yo genero un montón de cuentas falsas con un montón de interacciones que parecen genuinas para promover ideas como si fueran realmente sostenidas por un grupo muy grande de la población. Y esto es muy interesante porque es muy difícil de detectar en primera instancia, porque las interacciones que se generan parecen genuinas, parecen como si realmente fueran una pregunta, un cuestionamiento que surge desde una pregunta genuina, desde una duda genuina que tiene algún ciudadano o alguna ciudadana, y se empiezan a plantear como que cada vez más gente tiene estas dudas o estas preguntas, y el cuestionamiento de cosas muy básicas empieza a masificarse sin razón aparente, porque en realidad la mayoría de las personas quizás siempre estuvimos de acuerdo sobre algunas ideas fundamentales. Sí. Y esto se está viendo cada vez más y de formas más sofisticadas. Por eso insisto en que lo interesante de este concepto no es su origen o cómo se utilizó en el marketing o la propaganda, sino cómo se está aplicando hoy mismo con la facilidad que permiten las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy, y cómo es cada vez más difícil identificar cuando realmente se trata de una interacción que viene de un humano o que viene de un robot, ¿sí? Que ese es el desafío hoy por hoy. Antes era un poco más complejo porque siempre había personas que tenían que poner la cara, siempre había gente que tenía que aprenderse un discurso y repetírselo a la gente para tratar de convencerla, pero hoy eso funciona de manera automatizada a una escala masiva que es muy difícil de manejar, y que lo que me interesa en este punto discutir es también cómo están facilitadas y promovidas por las mismas plataformas que compartimos los seres humanos. Porque hay una situación que se da en este estado de la tecnología, y es que las plataformas que nosotros compartimos y donde circula la mayor parte de la información que consumimos, promueve este tipo de interacciones porque generan muchas reacciones, generan muchos comentarios, generan mucha interactividad en determinadas cuentas. Entonces, por una cuestión automatizada, el algoritmo termina favoreciendo Sí. y promoviendo este tipo de contenido sin distinguir si se trata de una cuenta que realmente tiene a una persona detrás, si realmente es una cuenta genuina en el sentido de que pertenece a un ser humano, y sin cuestionar si es o no un bot. Simplemente como tiene muchas interacciones y como tiene muchas respuestas, se promueve ese tipo de contenido, se promueve ese tipo de comentarios, se promueve lo que sea que publique esa cuenta. Esto en realidad, no, insisto, esto antes pasaba de una forma que era más evidente. No sé si ustedes se acuerdan de el meme de caricias significativas. Sí, caricias significativas desde Hurlingham, claro. Claro, exactamente. Caricia significativa desde Hurlingham es el caso de la tecnología no estando tan avanzada. ¿Y qué pasa? Hay una traducción literal, automatizada, de un mensaje que probablemente en inglés quería decir otra cosa, y se tradujo así bruscamente y se masificó en un montón de cuentas. Y insisto en que ahora es más difícil identificarlo porque, claro, esos pequeños errores ya no ocurren a partir del surgimiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa que existen ahora. Y además de eso, esas herramientas hacen que cualquier intento de hacer astroturfing con cualquier tema sea mucho más fácil, porque personas que tienen muy poco conocimiento sobre programación pueden hacer cosas de ese tipo con la asistencia de agentes de inteligencia artificial generativa. Entonces, me parecía como muy importante que empecemos a hablar sobre este tema porque yo lo vi y me enteré que hicieron algo así, por ejemplo, con la discusión sobre la marcha universitaria que ocurrió ayer a nivel nacional. Sí. Hay cuentas de gente que se dedica a hacer análisis de datos, de gente que se dedica a descubrir, digamos, estas estrategias espurias en Internet, que comentó que se habían visto y se habían encontrado muchos bots y muchas cuentas que estaban reproduciendo cuestionamientos respecto de cosas que ya están probadas, ¿no? Sobre datos que ya están chequeados, planteando esta especie de duda y cuestionando un poco
esta idea de lo que estamos defendiendo es que se cumpla la ley porque nos importa la educación pública gratuita y de calidad. Entonces, estas estrategias que se detectaron con el tema de la marcha, en realidad pueden haber ocurrido antes con un montón de otros temas y en muchos casos muchos de nosotros podemos no habernos dado cuenta de que eso pasó. Y muchos podemos reproducir eso sin darnos cuenta. Eso, te pregunto, porque estamos en una época en donde, bueno, pienso en lo que salió a decir Alejandro Fantino, en esta misma línea de provocación, pero bueno, tenemos a un intérprete de este gobierno y de estas dinámicas. En relación al algoritmo, pues sabemos que comentes a favor o en contra, el algoritmo levanta eso y o sea, pareciera, le da como más veracidad, pareciera, a todas las interacciones. ¿Qué sería mejor? Como decir, paso de esta discusión, ni siquiera, digo, a mí la dinámica de X o de Twitter, la verdad que no me gusta por esto mismo, ¿no? Porque es como, nada, estar poniendo y necesitas estar comentando todo, no importa qué, pero digo, porque está claro que nos van queriendo llevar a discusiones que ya están saldadas o desviando para que uno alimente ese algoritmo. ¿Qué recomendación sería la más apropiada? Decir, bueno, nada, esta discusión está saldada, como decir, bueno, el número de 30.000 desaparecidos, no voy a ingresar en esta discusión o demás, paso de largo, te pongo un emoji, sigo, no pongo nada. ¿Qué hacemos? Hay hay algo que yo vengo diciendo hace un montón y que es una máxima que existe hace mucho tiempo en la tecnología, que es no alimentes al troll. Sí. No alimentes al troll quiere decir justamente no engancharse. Ni contestar. Ni contestar porque porque digamos, ese personaje del troll, que antes era una persona, y que después fue una persona contratada, y que después fue una persona con 50 celulares, con 50 cuentas, y que hoy es un robot, esa imagen del troll está diseñada para la retroalimentación en base a la respuesta que nosotros le damos. Entonces, en principio, siempre es eso, digamos. Si vos estás en una publicación donde ves que la gente está respondiendo en general lo mismo y aparece alguien que dice totalmente lo contrario, con un nivel de violencia o que está totalmente descalificando a los demás respecto de lo que piensan, etcétera, por lo general mi sugerencia es no engancharse con eso porque tiene muchos indicios, puede o no, digamos, ser un bot, pero digo, hay muchos indicios de que puede llegar a ser ese tipo de perfil. Entonces, por un lado está eso. Y por otro lado, algo que me parece muy importante es que esta estrategia de astroturfing funciona en dos niveles. Primero porque está esta cuestión de que nadie quiere ser el primero en comentar algo en contra de la mayoría, ¿no? Sí. Entonces funciona como una especie de catalizador de las pocas o muchas personas que pueden llegar a tener ese cuestionamiento o esa postura, y lo que hace es magnificarlo, que esto me parece que es lo más peligroso. Que quizás haya personas que tengan estas ideas o estos cuestionamientos o estas preguntas más o menos genuinas respecto de algunos temas, pero lo que hace el astroturfing es magnificarlos, es darle una entidad como si fueran una opinión mucho más masiva de lo que realmente es. Y esto lo que hace es desgastar, funciona principalmente como lógica del desgaste, un montón de gente respondiéndole a un montón de cuentas que probablemente sean bots, tratando de explicar cuando no les importa, digamos, o sea, funciona por desgaste, pero también funciona por sesgo de confirmación, que esto es lo que a mí me parece como más preocupante y que es algo que yo vi mucho evaluando los propios contenidos que me aparecieron a mí en el día de ayer. Y es que el astroturfing también funciona en el sentido de estrategia de sesgo de confirmación, de decir, no, lo que yo opino es lo que opina la mayoría. Sí. No, lo que yo creo en realidad es lo que cree la mayoría. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque ya sea que yo realmente esté en este momento creyendo o opinando respecto de un tema lo que considero que opina la mayoría de la gente por la trayectoria histórica que tuvo la discusión política respecto de ese tema, pero lo que pasa con el astroturfing es que de repente la opinión totalmente contraria, que en algún momento llegó a ser marginal, que nunca estuvo en discusión, o que está por fuera de la ventana de Overton, de la que hablamos en algún momento, por fuera de lo aceptable,
se presenta como una idea posible, se presenta como una opinión respetable, porque supuestamente está avalado por una mayoría que en realidad es un ejército automatizado de bots que Sí. está imponiendo esa idea como si fuera representativa, ¿no? Esto es lo que me parece como más peligroso. Pensar siempre en los sesgos de confirmación, porque, insisto, esto se puede hacer para cuestionar discusiones que ya teníamos saldadas o que creíamos que teníamos saldadas como sociedad, pero también puede funcionar a mi favor. Digo, también puede funcionar para reforzar mi sesgo. ¿Se entiende? Sí, sí, También puede funcionar. estamos en esa dinámica de reforzar el Claro, sesgo y también creyendo que quien tiene el sesgo de confirmación es el otro, no yo. siempre, Sí, exacto. Yo claro, estoy todo el tiempo pensando que el que opina distinto de mí seguro es un bot. claro. Por eso digo que es tan complejo y que es tan peligroso creer que todo lo que pasa en las redes es la vida real. Yo lo primero que plantearía, parece una verdad de perogrullo, pero lo primero que plantearía, porque a mí a veces me cuesta mucho salir de ese lugar, es que lo que pasa en las redes no es la realidad, primero. Lo que pasa en las redes es una representación que en algunos casos es más o menos acertada de lo que pasa en la vida real, pero no es todo. Nos quejamos muchas veces de que los políticos gobiernan por Twitter y nosotros creemos muchas veces que la opinión pública y que el debate público se dirime exclusivamente en las redes. Es el mismo, cometemos el mismo error, quiero decir. Entonces, por un lado eso, y por otro, recordar que el algoritmo que maneja cada una de las redes sociales en las que participamos tiene su propio sesgo. Sí, Va a reforzar aquello que genera interacción y me va a mostrar cosas en las que yo estoy de acuerdo, probablemente para que yo comente, sí, es verdad, tal cual, o le ponga like, o lo reproduzca, o lo comparta. Entonces, si uno entiende esa lógica, si uno cada vez que mira las cosas las mira con esa lente, va a descubrir que uno también está rodeado de un montón de contenido que funciona como un sesgo de confirmación. sí, Que a mí me hayan aparecido publicaciones donde solamente se critica lo que dijo Fantino, claro. no es, no es porque la mayoría de la gente piensa eso. No. Es porque está alineado quizás con la opinión del tipo de contenido que yo suelo seguir y que yo suelo reproducir y con el que yo misma genero, ¿no? Ahora como persona que hace videos para redes sociales. Pero digo, eso es muy, a veces nos olvidamos de eso, a veces perdemos de vista que en realidad no es neutral, que lo que nosotros estamos viendo no, ya tiene un montón de filtros, ya tiene un montón de filtros que pasaron antes y que hicieron que nos llegue esa información. Por eso en su momento, cuando en el origen de las redes sociales, cuando no existía este algoritmo tan especializado, nos permitía encontrarnos con la diversidad del otro porque te aparecía la publicación de tu compañero de la primaria con el que quizás no tenías nada en común. Sí, no, ahora ya Ahora no. ni siquiera eso, No, no. exacto. Y hace un Ahora ni tiempo siquiera ya eso, también que te aparece exacto. gente random que los tenés de contacto, pero no tenés ni idea de quiénes son y decís, che, pero ¿por qué? Y te genera que vos tengas que entrar y armar tu configuración de favoritos o no, de acuerdo a lo que quieras ver, pero esa idea que al principio era, bueno, yo veo en mi muro las cosas de mis contactos, nada, no, Exacto, sí, exacto. Bueno, eso justamente lo que hace es favorecer estrategias como esta. O sea, esta forma de segmentar la información favorece directamente estrategias como la del astroturfing, que es claro, plantear ideas que son marginales como si fueran realmente las ideas que sostiene una gran parte de la sociedad. Entonces, tener en cuenta ese marco en el que están ocurriendo las cosas también nos permite un baño de humildad, voy a decir, ¿no? De decir, tenemos que salir un poco de ese lugar, tenemos que salir y hablar con la gente, por sí, ejemplo, sí, lo que le estamos cuestionando todo el tiempo a nuestra clase política, digo, no lo hacemos nosotros tampoco. Entonces, pensar en decir, bueno, esto no es la realidad, esto es una construcción que está haciendo muchas capas. El algoritmo que me pone lo que a mí me gusta, los bots que generan interacciones tanto para confirmar lo que yo sé, como para triggerear, como para generarme tanta bronca que no me quede otra que comentar, eso también, eso ¿no? sobre todo, claro, Sobre todo sí, eso, sí, digo, y todo eso ¿para qué? Para que estemos
cuando te diste cuenta, 2 horas, 3 horas por día, 4 horas por día, 5 horas por día, X cantidad de horas por día, todo el tiempo ahí adentro. Sí, sí, me parece que también es eso, como entender que la realidad, ¿no? Esa construcción de la realidad depende del foco donde lo ponemos. Si nosotros ponemos Exacto. que nuestro foco esté ahí en esa virtualidad, bueno, sepamos que está lleno de bots, de títulos que quieren que entremos, que quieren hacer que permanezcamos en esa instancia y decís, che, viste como cuando estás como muy pensado, o no sé, muy atrapado en los reels, y de golpe apagás, dejas el teléfono y te das cuenta que están los pajaritos, que hay un árbol, o que no sé qué, y decís, che, pero la vida real es esto, o que todo bien con tu vecino, y no que es toda una Exacto. guerra civil, ¿no? Exacto, Sí, tal cual, eso pensaba, cuando vos vas y después interactúas con 3 personas y estamos todas más o menos de acuerdo con lo mismo y vemos que nuestras diferencias son mucho sí, más pequeñas de las que nosotros tal pensábamos, cual. ¿no? Uno dice, ok, ese debería ser el llamado de atención. Te cuento esto porque el astroturfing como estrategia de marketing consistía en generar reseñas falsas. No sé si ustedes saben, pero aproximadamente entre un 40 y un 50% al día de hoy de las reseñas en Internet son falsas, ¿no? Y eso estaba creado para que vos compres un producto. Con las ideas políticas pasa exactamente lo mismo. Sí, y sobre todo también, ¿no? Van ahí, Exacto, sí, sí, exacto. Si sí. yo voy y veo todo el tiempo que hay un montón de gente que está cuestionando que fueran 30.000 la cantidad de desaparecidos, y bueno, voy a decir, entonces yo que siempre pensé que estaba mal, capaz no estoy tan mal, Sí. ¿no? Y abandono cualquier intento de sostener argumentativamente mi posición o adopto ciegamente los argumentos que me presentan los bots en este caso y hago de cuenta que sí, yo tenía razón, ¿no? Esta lógica de, no, sí, ves que yo tenía razón, porque mira, hay un montón de gente que opina igual que yo. Claro. Y en realidad no, en realidad son un montón de productos de automatizaciones que son, insisto, cada vez más complejas y cada vez más difíciles de identificar, porque ya no existe caricias significativas. Existen un montón de cuentas que reproducen la misma idea con distintas palabras, con distintos formatos, con distintos argumentos. Y Claro. eso es posible gracias al avance de la inteligencia artificial generativa. Eso No, pensaba. Caricias significativas que fue en el 2019, 2017. exacto. Bueno, pasó No, mucho sí, tiempo. creo que antes. O, No, o el antes. Sí, 2015, ¿no? sí, En por ahí esas fue. elecciones. Claro. Bueno, estamos hablando de más de 10 años en desarrollo tecnológico en pos de este diseño, porque Exacto. también me parece que es hora de que, hace rato lo venimos charlando, pero que abandonemos nuestra inocencia y que maduremos en cuanto a creer que el sistema no está queriendo nuestro mayor bien, sino que es esto, somos usuarios, somos consumidores, somos el producto que nos tienen para vender. Y no importa, ¿no? Ya lo vimos, el marketing en pos de este producto es fantástico, después vemos qué tal. Y así vamos viendo un montón de cosas, bueno, en este avance y en este diseño. Las cosas sutiles que se nos pasan en esa construcción de realidad en donde creemos y le damos el poder a esa pantalla que vamos viendo que nos va formateando nuestro concepto de realidad. Decir, che, bueno, tenemos en nuestra capacidad hacer, generar el antídoto a esa construcción, pero primero es entender, che, no, el que te está queriendo vender algo, te está queriendo vender algo y te lo va a poner como si fuera el producto más maravilloso del mundo, sin importar si a vos te hace bien, te hace mal. Lo único que le importa es que vos lo consumas. Y en este caso, en las pantallas, decís, bueno, ay, pero ¿qué será? Bueno, los reels de contenido que van formateando la información de tu algoritmo para ver qué tipo de producto te pueden vender. Porque también es Exacto. eso, ¿no? Y Antes en este caso, eras claro, vos que ibas a un negocio a comprar algo o que lo habías visto en la publicidad de la tele de los 4 canales que había y nada más. Ahora tenés multiplicidad de canales, de cosas que van generando y formateando tu propio deseo, ¿no? claro, por eso pensaba que de última, lo de venderte el producto sería lo menos, sigue siendo éticamente cuestionable, pero sería lo que tiene menos consecuencias en términos de gravedad, Claro, pues es porque de última, directo. bueno, te Sí, clavaste con el producto de Sprayet. sí, Bueno, no es tan claro. grave como cambiaste tu idea política
para de repente cuestionarte todas un montón de cosas que vos asumiste a lo largo de tu vida y de repente ahora estás adoptando una idea que es bastante distinta o radicalmente opuesta a la que tenías sin cuestionarte tantas cosas, ¿no? Y de nuevo, no es como todos podemos cambiar de opinión y yo creo que eso es algo que está buenísimo porque te permite crecer, básicamente. Pero lo que me parece más preocupante es siempre recordar que las cosas están disfrazadas como si fueran de personas y como si genuinamente hubiera mucha cantidad de personas que piensan eso. Sí. Esto me parece a mí que es lo más peligroso, porque es como se afirmaron un montón de cosas que no son ciertas. En el caso particular de la organización sobre la marcha universitaria en favor de la educación pública. Se afirmaron un montón de cosas que no son ciertas y no solamente que no se cuestionaron, sino que se reprodujeron por esta facilidad tecnológica, pero también porque, insisto, mucha gente confirma su sospecha, entonces lo reproduce. Sí. Y ese es el peligro. Cuando se empiezan a afirmar cosas, voy a tomar el caso más canónico, que es el de las auditorías, cuando se empiezan a afirmar esas cosas y se empiezan a reproducir todo el tiempo, entonces, ¿por qué no se dejan auditar? Entonces, ¿por qué no se dejan auditar? Entonces, porque vi cantidades de esos comentarios en todas las publicaciones. Lo que yo digo es, eso ya se explicó, por eso hablo de esto del desgaste. Porque funciona como esto del desgaste. Esto ya se explicó, pero como esa explicación no encuadra con mi sesgo de confirmación, Sí. entonces la doy por falsa. Ni siquiera la considero, ¿no? Este es el gran peligro, digamos. ¿Cómo funciona esta estrategia automatizada? Buscan palabras claves y en esos posteos de esas palabras claves van a meter el comentario en contra de algo, ¿no? Funciona así de simple, entre comillas, y a la vez así de masivo, Sí. ¿no? Porque ¿cuántas publicaciones hubo ayer sobre ese tema? Infinitas. Bueno, eso es posible también gracias a entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa al estilo de los que yo comenté cuando conté sobre el pliego Sí. que pagó el Estado Nacional para obtener información sobre temas en redes sociales y sobre emociones complejas. Porque la emoción compleja, que sería esto de yo estoy de acuerdo genéricamente, pero estoy en desacuerdo en algo puntual, entonces me va a aparecer un comentario que va a cuestionar exactamente esa cosa puntual en la que yo estoy en desacuerdo y la va a magnificar. Sí, y me va a mostrar que aparentemente hay un montón de gente que también tiene esa misma duda que tengo yo y que es muy válido. Más allá de que la evidencia indique que eso no es así, hay un montón de gente, entre comillas, bots, que tiene esa misma diferencia. Entonces, de una diferencia pequeña, hago la oposición a toda la idea en su conjunto, ¿no? La falacia del todo por la parte. Pero bueno, nada, puedo seguir hablando infinitamente de esto, pero no quiero irme sin dejar esta idea de hablemos entre personas. Sí, y pensaba esto, cuidemos nuestra emocionalidad, porque Exacto. apelan a eso, o sea, y lo vamos viendo cada vez más, ¿no? Esa frustración, la indignación, el odio o la confirmación de lo que creo. Y somos cautivos de estar brindando nuestras emocionalidades a una pantalla que nos va absorbiendo cada vez más de nuestra vida, entre comillas, real, ¿no? Real es lo que hagamos nosotros de esa realidad, pero me parece interesante y que reconozcamos nuestro propio sesgo de confirmación. Exacto. Para no caer en todas las trampas, por lo menos zafar de algunas. Tal cual. Empecemos por no caer en todas. Claro, bueno, viste, de a poquito. Gracias, sí. Ana, como siempre, ahí poniéndole chispitas de luz a ciertas reflexiones que estamos necesitando en esta era tan tecnológica que a veces parece que nos pasa por encima y bueno, podemos hacer parates y reflexionar juntos. Así que gracias. Bueno. No, por favor, Rena, como siempre, gracias por el espacio y nos encontramos la semana próxima. Dale, gracias.